cuestiones. Alguien me envió un correo diciéndome que no había subido la clase. Sí, es cierto. Porque el día miércoles eran las 11 de la noche y todavía no había cargado la clase Google. Entonces, me imagino que era por la saturación que tiene Google, me imagino en las universidades o la San Carlos que tiene atiborrado el asunto. Entonces, me imagino yo que fue por eso. Entonces, ya al día siguiente no, pero ya en un ratito está subiendo. Ya lo estoy programando y ahorita está ya cargándolo en YouTube. Por lo tanto, ya hoy en la noche ya lo van a tener y espero en Dios que hoy no se tarde tanto Google en subir la clase de hoy. Pero bueno, sí, Elvin de León. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Mire, como una consultita. Fíjese que a mí, un compañero, pues, de semestres anteriores, me prestó un libro que se llama El Derecho Romano y su Sistema de Acciones. Es quinta edición. No sé si estará bien ese. Cualquier libro, les dije yo. Cualquier libro de derecho romano que ustedes tengan es bueno. Cualquiera. Lo que pasa es que yo voy a examinar sobre lo que dé. Así de sencillo. El que esté en clase Buenas noches. es más probable que esté actualizado y no el que lo haga con control remoto. ¿Ok? Va. Ok, perfecto. Elvin, ¿alguien más había hablado ahí? Yo, licenciado, solo para saludarle. Ok, buenas noches. Entonces, el primer día de clases hablamos un poquito sobre la historia, la histomitología de Roma. Y a la segunda clase dividimos los periodos en 5. Hoy vamos a seguir hablando de la historia de Roma, de la forma de gobierno, de las estructuras, de los órganos políticos, tratando de ir haciendo un panorama muy general de lo que es el derecho, lo que era Roma, para ver si el próximo día de clase entramos con el concepto de derecho romano, las instituciones de derecho romano, y podemos agotar ese tema, que es fascinante también, porque ya es la carne que nos va a servir a nosotros durante toda la carrera, cómo vamos a ir integrando el derecho romano con respecto a el derecho actual de nosotros. Este librito, que es el que les había dicho yo, que es la tradición jurídica romano-canónica. Este es muy bueno, lo pueden comprar. No tengo comisión ni nada por el estilo, pues, porque de plano es un breviario del Fondo de Cultura Económica. Quien no quiera comprar, que lo compre. Este librito resuelve un sinfín de quebraderos de cabeza desde el punto de vista histórico del derecho, tal cual lo aplicamos nosotros en Guatemala. Ahí explican por qué esa tradición del derecho romano canónico se dividió en 3, en el derecho socialista, en el derecho común y en el jus civiles, que es el de nosotros, que es parte del derecho mercantil que se diseminó por toda Europa. Pues es un libro interesante, y pues lo pueden leer en un par de horas, ahí un fin de semana. Es muy interesante, da una visión panorámica de los efectos que produjo el derecho romano en toda la historia del mundo actual, contemporáneo, y lo que nosotros hoy vivimos. ¿Ok? Bueno, entonces, hablemos un poquito de las formas de gobierno político
del Estado romano y vamos a ir dividiendo esta charla en 4 segmentos. El primero es la monarquía, que ya hemos estado hablando mucho, de los 7 reyes agrarios, del período arcaico, que es exactamente lo mismo, esa monarquía en donde los romanos tuvieron reyes absolutos. El segundo tema es la república, esa transición del movimiento cambiante o la revolución de la plebe, en donde pues, ya no es el soberano romano el que manda, sino ya es la república, el senado. Tienen un emperador, sí, perfecto, pero que comparte gestión, división, poderes en Roma. El tercer tema que vamos a tratar hoy, que es el principado. Es el regreso un poco a la monarquía, pero el Senado tenía cierto poder, habían otros mecanismos de contrapeso, los magistrados, los pretores, los gobernadores de ciertas áreas muy populosas de Roma, cuando fueron conquistando territorios que se hicieron de alguna forma muy poderosos. Muchas gracias. Abraham preguntó cuál es el WhatsApp de Derecho Romano y Betsy Carolina Patzán ya lo puso ahí, por lo tanto les pido que pongan atención, que lo copien y que se adhieran para tener la información. Andreita es la encargada de las comunicaciones. Yo a ella ya le envié 2 libros digitales que los pudieron haber bajado de la web, no hay ningún problema, ya son de conocimiento público, por lo tanto yo no estoy transgrediendo absolutamente ningún problema. Si no mal recuerdo es el de la doctora Mourinho y, Dios santo, Andreita, recuérdeme cuál fue el otro libro, creo que el de Iglesias, si no estoy mal. Sí, licenciado. Esos 2 fueron los 2 libros de Derecho Romano. El de Eugène Petit no me permitió porque es demasiado volumen, son 900 hojas, entonces aún el correo de Google no me lo permitió y solo podrían hacerlo a través de Google Drive, pero no me gusta. Pero lo pueden bajar ustedes lo pueden bajar, el de Eugène Petit, Tratado del Derecho Romano. Es un libro fabuloso, es un poquito extenso porque tiene mucho su contenido, pero es muy bueno. Pero con esos 2 que tengan de respaldo, pues no hay ningún problema. Aquí es donde les envío la información. Muchas gracias, Andreita. Ella puso su chat también, Andreita López Reyes. Ella es la que envía la información y de antemano le agradezco toda su colaboración, Andreita. Muy amable. Brian, sí, Brian, levantó la mano. Brian Fernando Noj. ¿No? Brian a la primera, Brian a la segunda, Brian a la tercera. Como que no. Bueno, entonces, el principado, que sería el tercer tema, Denis. A ver, Denis. También se le fue el teclazo. Mire, licenciado, solo una consulta rápido. Fíjese que usted habló del Google Calendar. Sucede que no he recibido el correo de confirmación. No sé si habrá que esperar un poco más a eso o cómo tendríamos que hacer. ¿Se acaba de conectar usted? No. Se acaba de conectar. No. ¿Se acaba de conectar, Denis? No. Entonces debió de haber oído que hasta que yo reciba las listas, la puedo programar yo. Estoy esperando que entre hoy
Tal vez mañana yo ya pueda tener acceso a toda la lista, porque todavía estaban asignando a gente. Entonces, hasta que las tenga yo, voy a enviar el mensaje de la programación. Ya lo voy a cargar a Google, pero todavía no lo tengo. Eso tendrá que ser entre hoy y la próxima clase. Si la próxima clase no la tengo, pues seguimos en el mismo sistema, ¿ok? Bueno. Listo. Muchas gracias ahorita. Ya eso expliqué, ¿ok? Antonio. Muy buenas noches, licenciado. Disculpe que lo moleste. Fíjese que por WhatsApp algunos compañeros están intentando entrar. No sé si le ha llegado la solicitud de acceso. ¿Por medio de qué? Algunos compañeros están intentando ingresar a la clase, pero aún no les ha dado acceso. Yo todos los que van entrando, tengo 136 ahorita. Bueno, licenciado, está bien, solo le comentaba porque así dijeron por WhatsApp. Yo a todos los que van entrando les voy a dar acceso. Ok. Bueno. Y el último de los 4 temas es el imperio. El imperio, que es regresar al poder absoluto del emperador romano, en donde decidía absolutamente todo, que fue pues el último periodo en donde hubo esplendor de Roma y empezó el declive. Ahí hay varios emperadores muy famosos. Está Constantino, está Justiniano, está Hermógenes, está Diocleciano. Todos estos emperadores, que son los de la última etapa hasta llegar al Justiniano, vamos a hablar de cómo tenían establecido el poder, que era una autocracia, ¿no? Autocracia quiere decir la centralización de todo el poder en una sola persona. Entonces, ahí, en ese momento, el Senado empieza a perder mucho de su poder. Quiso luchar contra las fuerzas de la autocracia, pero no se pudo hasta que entraron los bárbaros y termina Roma. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar el primer tema, que es la monarquía, que era una forma de gobierno establecida a través del rey, o el rex, ¿sí? El rex era, pues, el que mandaba, ¿en dónde? En el regnum, R-E-G-N-U-M, el regnum. El regnum, ¿qué era? El reino. El reino era la integración de todos los elementos de la ciudad de Roma, que era territorio, población, el rey, por supuesto, y todos los elementos que iban integrándose a ese concepto, que eran todas las figuras, los patricios, las comitias curiatas, la obediencia que tenían los romanos hacia al rey, pero esta obediencia pasaba los límites de la obediencia para convertirse en ver al rey como un dios, ¿sí? Era algo más que la obediencia, era un elemento de deidad del rey. Por eso es que eran muy... todo lo que el rey decía se tenía que cumplir. Y por eso es que esa devoción, podría ser el término, la devoción al rey, era lo que centralizaba el poder de Roma. Todo esto era importantísimo. Desde el punto de vista político, el rey era el que detentaba todo el poder.
emitía leyes, autorizaba leyes, aprobaba los comicios, que era la reunión de personas, y administraba económica y financieramente la ciudad de Roma. Roma era una ciudad-estado, ¿sí? Grecia era la polis griega, tenía muchas ciudades que integraban un estado. Roma cambia esa visión y se convierte en una ciudad-estado. O sea, fue creciendo de tal forma que se estableció elementos propios como para indicar que Roma, por su naturaleza de ciudad, pasó a ser un estado tal cual. Desde el punto de vista judicial, el Judex, I-U-D-E-X, Judex, el juez, era muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se empezaron a resolver dos grandes formas de resolver conflictos. Los procesos civil, o sea, el jus civile, y los procesos criminales o penales, el castigo a la transgresión de normas de carácter penal. Estas fueron las dos grandes formas en que en este periodo de la monarquía se resolvían los conflictos. El judex era una persona particular que recibía una aprobación del rey o del emperador, pero que no era parte de la estructura del Estado. ¿Por qué no era parte de la estructura del Estado? Bueno, pues porque las partes escogían al juez de un listado, y todo esto, las partes pagaban a este tercero la resolución del conflicto. Vamos a ver en el derecho procesal que estos procesos nacen porque en Roma se empezó a alterar la paz cuando personas particulares empezaban a discutir sobre la propiedad de bienes inmuebles, sobre la propiedad de bienes muebles y sobre algunos derechos que ya en ese tiempo se empezaban a manifestar. Desde el punto de vista militar, el emperador era el jefe de las Fuerzas Armadas, era el que comandaba los ejércitos. Yo no sé si alguno siguió mi consejo de ver el fin de semana la película El Gladiador, y se van a dar cuenta ustedes que el emperador llega a la batalla, ¿sí? Y ve cómo sus generales, en donde Maximus, que era el general de las fuerzas romanas, comanda los ejércitos, gana la batalla y le somete esa ganancia al emperador. Usted fue el que ganó, rey, usted fue el que nos impulsó. Ok, Josué, creo que solo Josué la vio, pero ahí hay muchas de las cosas que efectivamente nosotros, como estructura social, sí, Josué. Sí, disculpe, buenas noches. Incluso ahorita que usted nos dijo esto de la monarquía, incluso yo le iba a preguntar algo con respecto a la película, porque le iba a preguntar si en la película está en el periodo de la monarquía, ya que César quería convertir en una república a Roma antes de morir. Entonces, ahorita que usted nos clasificó cuáles fueron las etapas de Roma, no sé si ahí está en la monarquía. César ya está en el periodo clásico, ¿sí? Ya no está en la monarquía. Este es uno de los pequeños errores de esa película, porque César ya estaba en un momento distinto temporalmente, ya había los vicios de la república y efectivamente ya es otra la connotación, ¿sí?
César, como está en el periodo clásico, ya está en esa transición entre la monarquía y el principado. Ahí hay un errorcillo, creo yo. Pero bueno, vamos a ir viéndolo ahorita con las cuestiones que vamos a ir platicando el día de hoy. Mil perdones por ese teléfono que está aquí en el despacho, entonces cualquier entrada la remite para acá. Bueno, desde el punto de vista religioso, ya vimos los judiciales, ya vimos los militares, las políticas. Los políticos era el emperador quien centralizaba todo, y la administración financiera de Roma. Desde el punto de vista religioso, el que velaba por el fiel cumplimiento de todos los ritos religiosos era el emperador, era el rey, el rex. Este centralizó estos 4 elementos importantes: el político, el judicial, el militar y el religioso. Por eso es que tenía tanto poder. Los estados en donde una persona centraliza todo se vuelve en el jerarca absoluto. Veamos y comparemos la monarquía inglesa, ¿sí? La reina, la actual reina, es la que es la rectora de la política financiera del Estado, ¿sí? La reina es la que comanda los ejércitos en Inglaterra, es la jerarca suprema de los ejércitos. Es la cabeza de la iglesia anglicana. Y la Cámara de los Lores, que es la que de alguna forma resuelve algunos asuntos judiciales, ella es la que lo preside. Entonces, si lo vemos, comparamos con Roma en la monarquía, pues tiene algunos visos de comparación, ¿sí? No es absoluto, porque ya en la actualidad la reina, por su estatuto, porque Inglaterra no tiene constitución, pero sí por su Carta de Derechos, la reina ha ido pues otorgando ciertos poderes al primer ministro y a los secretarios de gobierno en la resolución de ciertos casos. Sin embargo, todavía ella se reúne semana a semana con el primer ministro en su casa, ¿verdad? En el Palacio de Windsor. Entonces, hay algún tipo de comparación, ¿sí? Bueno, también en este periodo está el Senado consulto, que eran el grupo de ancianos que hablaba al oído al emperador y le sugería cambios o sugería caminos en el actuar del emperador, en todo el actuar dentro de la política del Estado. Aquí nacen las comitias curiatas o los comicios por curias. Una comitia o un comicio eran asambleas del pueblo romano con funciones político-legislativas que se reunían para tomar algún tipo de decisiones. Habían varias comitias. Estaba la comitia centuriata, van apuntándolo todo eso, que era la reunión de asambleas por curias o centurias. Centurias son 100 personas. Y la comitia tributa, que eran los comicios por tribus. O sea, recuérdense que había muchas tribus que formaron Roma: los etruscos, los latinos, los sabinos, los itálicos, que serían de las tribus más, que tenían más gente. Entonces, todo esto era, ¿cuál era la primera qué, Alexander? Estamos hablando de la monarquía en general. Licenciado, yo creo que se refiere a las comitias centuriatas, si no estoy mal. Bueno, la comitia curiata
está la centuriata, ahí está, muy bien. Solo pónganme la pregunta, ¿cuál es la primera, pero de qué? Porque podríamos hablar del primer tema, que era la monarquía, solo para ser más específicos sobre las dudas, ¿ok? Y la comitia tributa, que era la división por tribus. Esta centuriata tenía una larga tradición desde los tiempos de Rómulo, que pasaron por Nula Pompelio, por Tulio Hostilio, Ancho Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Todo esto tenía una larga tradición en ellos. Por todos los 7 reyes agrarios se estableció esa tradición de las comitias. Pero esto no fue una cosa nueva. Recuérdense que muchas cosas se implementaron de otras regiones. Muchas de las cosas religiosas vamos a encontrar una similitud con el Antiguo Testamento cristiano, ¿sí? Entonces, van a haber figuras que eran por tradición que se iban comandando. Esto de las comitias fue una adopción o una copia de la estructura de Grecia, ¿sí? Y utilizaron la adopción de la escritura de los griegos en algunos casos. Recuérdense que la Génesis es muy similar. Los griegos con el latín antiguo, ¿sí? Tienen mucha similitud fonética. Muchas de las voces del español o se originan del latín o del griego, ¿sí? Una de las dos. Entonces, se utilizó mucho la escritura, el alfabeto latino, que hoy lo conocemos como tal, para ir implementando la estructura de estas comitias, de estas reuniones populares. Esto terminamos el periodo de la monarquía con todo lo que hemos hablado en las 2 clases anteriores, que era parte de la estructura. Solo quiero revisar. Ya no, todavía está subiéndose el video de la otra, de la clase anterior, entonces, pero ya va en 99, en unos 2-3 minutos ya estará subida. En la República, que más o menos inicia en el 510 antes de Cristo y termina en el 27-28 antes de Cristo. Este periodo se caracterizó por un cambio, una transición entre la monarquía, que era la tradición a través de la familia del poder. Y entonces aquí, en este momento histórico, la República se divide en 2 posiciones fundamentales. Y esto, que les quede bien claro, apúntenlo, resáltenlo, pónganlo con negrías y subrayenlo, ¿sí? La primera era que la fundación de la República se originó de una revolución violenta que alteró absolutamente toda la estructura social, política y jurídica de Roma. Fue una revolución, ¿sí? Fue un gran cambio. ¿Se elimina la figura del emperador? No. ¿Se elimina la figura del rey? No. Pero ingresa a tomar el poder una figura muy importante que supuestamente era la representación popular de todos los habitantes de Roma, que era el Senado, ¿sí? Sin embargo, ninguna estructura política social es perfecta. Y eso lo podemos ver en la monarquía de Europa, lo podemos ver
en el socialismo de Rusia, que se eliminó, lo podemos ver en varias estructuras sociales, ¿sí? El comunismo de Rusia es una forma muy rara de cómo terminó, porque algunos textos hablan de socialismo y socialismo tal cual. Los orígenes tal vez no se ha matizado en ningún pueblo. Tal vez el que más se acerca a figuras de socialismo, tal vez son los famosos kibbutz. ¿Sí? ¿Alguien ha oído hablar de los kibbutz? ¿No? Los kibbutz son figuras que se desarrollaron en Israel, en donde el pueblo de Israel le entrega una determinada porción de territorio a 5 o 6 familias, 10 familias a lo sumo, y estos son los encargados de hacer producir con tierra, con animales, con estructura, esa propiedad. Todo lo que se produzca se vende y se reparte entre las familias. Eso es tal vez lo más parecido al socialismo tal cual fue concebido. Y la segunda situación por las cuales se originó la República es por el camino de una larga evolución intrínseca de toda la población romana. Una tradición latina que nace desde la fundación de Roma y va haciendo cambios necesarios dentro de la estructura. Estos dos elementos fueron importantes en el establecimiento de la República. Uno era la revolución y otro una evolución natural que se dio internamente de Roma. Hay algunos estudios realizados en este sentido y efectivamente la revolución fue el detonante, pero ya Roma venía cambiando sus estructuras de poco a poco. Y cuando fue la revolución, se cambió absolutamente todo de un solo, buscando soluciones muy importantes. Aparece una figura importantísima en la República. ¿Cuál es esa figura? Era una etapa de creación de leyes importantes que era la creación de las 12 tablas. Más o menos en el 450 antes de Cristo nacen las 12 tablas. ¿Qué son las 12 tablas? O ley decemviral. Cualquiera de los dos términos es correcto. Ley decemviral o la ley de las 12 tablas. Esta ley viene a cambiar, así como la ley de Juan Sin Tierra en el 600, ya de nuestra época, cambia la estructura de Inglaterra porque ya los impuestos deben de ser consultados a la población, ya no son impuestos por el rey, las tierras ya son adquiridos, empieza el derecho a la propiedad privada, porque antes era el rey el dueño absoluto de todo, y empieza a cambiar la estructura de Inglaterra. Exactamente lo mismo hizo la ley de las 12 tablas. ¿Qué era la ley de las 12 tablas? Fue una ley uniforme tanto para patricios como para plebeyos. Porque antes habían leyes que eran solo aplicables a patricios y leyes solo aplicables a plebeyos. Pero esta ley de las 12 tablas unió a todos. Y dijo, no, aquí todos por igual. ¿Sí? Lo que se pretende hacer con las constituciones actuales, principio de igualdad. No obstante, cuando ustedes vayan viendo
la estructura histórica de la Constitución, que la Constitución dice todos somos iguales ante la ley, no todos somos iguales ante la ley. Pareciera una tautología, ¿no? Algo contradictorio, pero es cierto, es cierto. Y la misma Constitución hace esa diferenciación. Por ejemplo, algo sencillo, sin entrar en discusiones mayores. Pena de muerte. Solo los hombres pueden ser condenados a pena de muerte. Las mujeres no. Una diferencia abismal. ¿Por qué las mujeres no? Bueno, pues porque las mujeres son fuente de vida. ¿Sí? Todos los hombres, sí y no. Porque los mayores de 70 no pueden ser sancionados con pena de muerte. O sea, ¿se dan cuenta ustedes cómo la propia Constitución también hace diferencias? Es un pequeño ejemplo de que todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante la ley. Y lo vamos a ver, y lo van a ver ustedes, en el campo del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho tributario, que no todos son medidos con la misma regla, porque hay diferencias. Y esas diferencias deben de tener un elemento importante que es la razonabilidad. O sea, tienen que tener un elemento de razonabilidad para hacerlos diferentes. Por eso es que las mujeres, en el caso de nuestra Constitución, no pueden ser condenadas por una pena de muerte porque la propia Constitución las excluye. Pero bueno, está todavía la discusión si es válida o no la pena de muerte en nuestra Constitución. Eso daría para una clase más, pero ahí está la figura. Ahí está en la Constitución. Además, se abolió la prohibición de celebrar matrimonios mixtos en el año 445. ¿Y qué quería decir esto de matrimonios mixtos? Hoy, si hablamos de matrimonios mixtos, interpretamos otra cosa, pero es la modernidad. No, los matrimonios mixtos quería decir que... la unión de patricios y plebeyos, ¿no? Correcto, que no podían mezclarse, ¿no? Ahora se abole, se elimina esa prohibición, entonces los patricios y los plebeyos ya pueden casarse entre ellos. Hombre y mujer, ¿sí? Hombre y mujer. Antes de eso, el pater familia podía tener varias esposas, podía tener concubinas y podía reproducirse hasta con sus esclavas. O sea, tenía una cuestión muy grande. Y él podía decidir qué hijos de esclavos pasaban a ser parte de su gens y qué hijos se quedaban como esclavos, ¿verdad? Siempre y cuando la madre fuera esclava. Pero si él tenía hijos con su esposa, automáticamente, ¿sí?, los hijos pasaban a ser parte de la estructura de la gens. Aquí había un fenómeno muy especial. Las mujercitas tenían una carga económica y social distinta que los varones cuando nacían. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando un romano nacía un hijo varón, era un orgullo, ¿sí? Y la tradición dice que le decía, mire, aquí está su muchachito. Lo revisaba, sí es muchachito, sí. Salía y en el dintel de la puerta de la casa lo enseñaba así de frente a todos sus amigos, vecinos, esclavos y todos. ¡Bravo! Cuando nacían las nenas, ya falta de meterlas debajo de la cama, ¿no?, para que nadie supiera. ¿Por qué? Porque tenían un costo económico y recuérdese que las mujercitas o las mujeres eran cosas, ¿sí? Eran res, no eran parte funcional de los elementos productivos de la familia y de la sociedad, ¿verdad? Entonces era una cuestión muy compleja.
Las esposas, hubo determinados momentos en que no tenían absolutamente ninguna autoridad dentro de la casa. Ya en la República, con la ley de las 12 tablas, ya las esposas pueden heredar al esposo, los hijos pueden heredar, pero todavía están ilimitadas en su derecho, porque ellas no pueden hacerse cargo de la familia. El hijo, el primogénito mayor, el varón mayor de 25 años, a la muerte del padre, era el que tomaba el cargo del pater familia, ¿sí? Obviamente, por ser hijo, pues de alguna forma obedecía a la madre, pero él era el que era cabeza de casa. Bueno, esta república se dividió desde el punto de vista político en magistrados, en el Senado y los comicios. Este era 3 elementos importantes. Sí, Josué. Lee, gracias. Yo tengo una duda. ¿Qué es la figura del sui iuris? Porque yo tengo entendido que habían personas que nacían siendo sui iuris. Sui iuris, con derechos reducidos o parecidos. Vamos a ir viéndolos cuando lleguemos a la familia. No quiero tocar temas de herencia, familia, porque no hemos llegado a eso. Cuando veamos la familia, vamos a ir viendo cuáles son todas estas figuras del cognatio, agnitio, sui iuris, los familiares consanguíneos, los familiares que son producto del matrimonio, que son los supuestos o el parentesco que nace del matrimonio, ¿sí? Vamos a ir viendo todo esto, pero no me quiero anticipar a todo esto. Gracias. En estas 3 figuras de los magistrados, el Senado y los comicios, hubo magistraturas importantes. La primera fue la primera magistratura republicana. ¿Y por qué fue tan importante? Bueno, pues porque la tradición esa latina de la transmisión de la resolución de los conflictos a un particular se empieza a manifestar a través de la constitución o la creación del praetor maximus, ¿sí? Del praetor maximus que aparece en varios libros. ¿Y quién era el praetor maximus? Bueno, era el comandante militar de la legión. ¿Y qué era la legión? Pues era el ejército, ¿sí? Era el ejército. En la monarquía, la duración era vitalicia de este praetor maximus. Sin embargo, ya en la época republicana cambia abismalmente, porque ya el praetor maximus o el praetor maximus ya no era vitalicio, era temporal. ¿Y cuál era la temporalidad por la cual él mandaba en el ejército? De 1 año. Era anual, ¿sí? Y esto hizo cambios estructurales. Ya aquel comandante de los ejércitos que era, desde que era nombrado hasta que se moría, ya no existía. Ya era anual. ¿Y quién nombraba el praetor máximo? Bueno, el emperador. Y esto empezó a ser algunas luchas entre patricios y plebeyos para escalar estos cargos públicos que eran tan importantes dentro de la estructura del gobierno romano. Existían estos magistrados que eran tan importantes, pero estos mandaban y tenían como elemento importantísimo la sumisión del populus. ¿Qué quiere decir esto de la sumisión del populus? Quiere decir la aceptación del pueblo del poder que tenían los magistrados y el praetor maximus. Eran obedientes. Lo que decían ellos se hacía. ¿Por qué?
pues si no les volaba la cabeza. Obviamente existía un temor de oponerse al pretor máximo, a los magistrados que eran los que detentaban el poder. Podríamos hablar semi-absoluto, porque lo compartían con el Senado y con el emperador, que tenía todavía ese tipo de elementos. La organización política y militar del Estado estaba dominado por cierta lucha que tenían los patricios y los plebeyos. Sin embargo, los patricios dominaron este poder por años y por años y por años. Hasta que en momentos históricos importantes, por ejemplo, cuando se dan los plebiscitos, en donde ya el populus, la plebe, empieza a participar en las decisiones de la formación de ley, cambia esto. Esto cambia las unidades militares, las centurias, son otorgadas a los patricios en base a su capacidad económica. Si tenían mucho dinero, les daban una centuria muy importante. ¿Y por qué era tan importante comandar una centuria? Bueno, pues porque cuando se peleaba con otros pueblos o con otras ciudades, la centuria que ganaba entraba y era la que dividía el botín de guerra. Y por eso era que era tan importante. Se repartían las tierras, las mujeres, las riquezas, el ganado, absolutamente todo. Ellos eran los que lo repartían y entregaban gran parte de ese producto al Estado romano, al emperador romano, ¿sí? Por eso es que los emperadores tenían mucho, absolutamente mucho dinero. Hay figuras importantes, yo no me voy a entretener mucho, pero solo les voy a mencionar a Tito Livio o a Dionisio de Halicarnaso, que eran comandantes de centurias y de caballerías muy importantes, en donde el ejército era dividido en caballería, infantería, soldados auxiliares y todo el soporte que iba por los que hacían la comida, los que limpiaban a los animales, los que transportaban la comida, las mujeres para cocinar. El ejército era una industria poderosa dentro de Roma. Por eso es que fue tan importante que las centurias formaran una legión, y la legión conquistaba territorios, conquistaba terrenos. Hay una película que se las... mi compu se trabó. ¿Podría repetirme los nombres? Sí, cómo no. Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso. Estos eran los dos, algunos de los que más sonaron. Esta película se llama La Legión del Águila. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Es precisamente esta Legión del Águila fue la que llegó a tierras de Inglaterra y pues luchó, peleó. Sin embargo, los bárbaros de Inglaterra eran muy, muy duros. Estuvo Roma temporalmente en Inglaterra. De hecho, todavía hay caminos y castillos de índole romana, igual que en España. En España hay muchos castillos con una tradición romana, y si nos vamos hasta Santiago de Compostela, precisamente el día de ayer fue la celebración del Santo de Santiago de Compostela en Galicia, vemos que hasta la propia catedral
tiene dos partes, la parte romana y la parte gótica, que es la posterior, ¿no? Entonces vemos todo esto hasta en las estructuras, construcciones y todo. En esta etapa de la República, también la centuriata o los comicios centuriados fue muy importante en la estructura militar, porque estas centurias también eran soldados y que en la época de la República tuvieron un cambio importante. ¿Cuál fue el cambio importante? Empezaron a ejercer el derecho al voto. Imagínense, hasta los soldados ejercían el derecho al voto en Roma. Por eso es que era tan importante las centurias militares. El Senado o el Senado consulto empezó a tener una fuerza muy importante, en donde cuando estuvo Rómulo en Roma era alrededor de 100 senadores y que tenían una edad necesaria, mayores de 70 años, para participar, y eran en su gran mayoría patricios. Esto cambia absolutamente. Los plebeyos llegan al Senado, ya los patres familia empiezan a eliminar privilegios, o sea, ya se les empiezan a eliminar privilegios, pero se reservan absolutamente el ejercicio de la autoritas, que era la autoridad, y el interregnum. El interregnum era la atribución que tenían la gente del Senado para que a la hora de que falleciera el emperador, estos pudieran elegir un nuevo emperador o nombrar uno temporalmente antes de que se eligiera otro, ¿sí? O sea, eran dos funciones importantísimas, ¿no? La autoridad, la autoritas, y el interregnum. Hay una ley que es la Lex Ovinia, O B pequeña y NIA, que es un plebiscito en donde se le atribuyó a los censores competencia para la selección de senadores. Entonces, si nos damos cuenta, el Senado, que era aquí, tenía los censores, tenía quienes los escogían, o sea que tenían que salir o del populus, o de la plebe, o de los patricios. Pero eran escogidos, no eran electos. Eso fue otro cambio que se hizo en la República. Empezaron a elegirse a través del voto, donde también el ejército ya votaba, todos los senadores. ¿Qué poderes tenía el Senado? Bueno, tenía la creación de las leyes, que en final eran aprobados por el emperador, pero tenían una característica esencial. Observaban obediencia al emperador y a los principios morales de Roma. Esto es un poquito raro, ¿no? Pero no obstante, Roma era una ciudad que tenía muchos guerreros, tenían un código moral, ¿sí? Este código moral, basado en que los romanos eran clase distinta, estaban por encima de todos los demás, pero el orgullo romano era importantísimo. Y el que perdía el orgullo romano era sancionado. Había una figura en el derecho romano que era la figura del ostracismo, que era una pena que se le imponía a funcionarios públicos que hubieran sido condenados por corrupción, robo, fraude o cualquiera de estas figuras. ¿Qué pasaba con el funcionario?
le quitaban su familia, le quitaban su dinero, le quitaban todas sus propiedades y él lo tiraban a la calle con solo la ropa. Ese era el castigo, ¿sí? Pero aquel que le diera de comer, de vestir o lo ayudara, era condenado a pena de muerte. Por lo tanto, nadie le daba de comer, nadie le daba de vestir y nadie lo ayudaba, ¿sí? Estas son penas infamantes y eran condenados a morir en las calles de Roma o en los basureros de Roma, con enfermedades, o sea, por eso es que los funcionarios en ese tiempo tenían que tener un código de moral muy alto y ayudaban a su población y respondían a los intereses de la población, precisamente por esas penas que tenían los funcionarios corruptos. Y hablamos un poquito del interrectum, que era esa facultad que tenía el Senado de nombrar temporalmente a un sustituto del emperador fallecido, mientras se elegía o se escogía uno nuevo. Dice, ¿cómo se llama esa pena que le daban a los funcionarios? Ostracismo. Así es, cabal, correcto. Sí, Sheila, así es. Debería haber una ley así aquí. Yo no sé cuántos funcionarios habían en la calle. Eso lo comentábamos precisamente hoy con una colega, que si se pone esto en vigencia en Guatemala, bueno, pues, ¿cuántos de estos funcionarios andarían en la calle? Pero bueno, soñemos. Y una persona decía, sueña, porque los sueños corren el riesgo de hacerse realidad. Bueno, ¿qué otras? La autoritas, que era la autoridad que tenía el Senado de ejercer el control de muchas actividades. Y el control de las leyes disminuyó en el momento en que se crea la famosa Lex Hortensia. La Lex Hortensia, alrededor del 268 a.C., se crea la figura de los plebiscitos. A través de esta ley, la Lex Hortensia, le da validez jurídica a los plebiscitos. ¿Qué eran los plebiscitos? La reunión de la plebe, en donde tomaban decisiones y estas podían convertirse en ley o ser aplicadas por el Estado. ¿Ya? Bueno, Rodolfo dice, reformemos la Constitución. Yo le tengo mucho miedo a la reforma constitucional porque hay algunas cosas que se han logrado, pero bajo la premisa de que hay que mejorarla, se pueden meter cosas nocivas. Hay que tener mucho cuidado con reformas constitucionales desde el punto de vista jurídico. No estoy hablando ni político ni social, estoy hablando desde el punto de vista jurídico, nada más. Ustedes se van a ir dando cuenta, pues cuando ya se van metiendo más en la carrera, cuando sean abogados, y todo esto es un poquito complejo. Hay que tener mucha claridad, desde el punto de vista del derecho y de las leyes para hacer una reforma estructural del Estado. Yo creo que sí es necesario, pero hacer una reforma estructural del Estado. Muchas de las figuras ya se agotaron. No. La elección, por ejemplo, de magistrados, pues ya se agotó. La elección del fiscal, también creo, desde mi punto de vista, que ya se agotó. Yo no veo por qué las universidades tienen que estar en la elección de magistrados, en la elección del fiscal, en la elección del Contralor de la República. No, yo no creo. Las universidades deben de ejercer academia nada más, no tienen que estar en asuntos de carácter político. Pero bueno, esos son algunos conceptos de esta cabeza loca que a veces empieza a pensar de más. La autoritas se empieza a compartir a través de la Lex Hortensia y
Los comicios son importantes, ya vimos desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista social, la comitia tributa empieza a tener más importancia y le da más valor a las tribus. Por lo tanto, las tribus empiezan a organizar aún dentro de Roma y se empiezan a organizar muy bien. Yo hago un símil siempre de la comitia tributa como pequeñas estructuras de partidos políticos en donde la gente es afín por su origen, ¿sí? Por su origen, por su naturaleza, y van a luchar precisamente por mantener ese origen, su naturaleza, y obtener ciertos beneficios de carácter social frente al Estado mismo. Así es como esta comitia tributa empieza a ser tan importante dentro de la estructura de Roma. Ya solo nos queda el principado, que es muy rápido, y el imperio, que es un poquito complejo. El principado, en el último siglo de la República, se caracteriza porque hay una conquista militar que llega a partes muy importantes de Grecia, de Constantinopla, llega a lugares insospechados la conquista de Roma. Desde España, desde la Hispania, que decían los romanos, hasta la Asia Menor, donde está lo que hoy es Irak, Irán, que era la Constantinopla antigua. ¿Sí? Y esta expansión tiene grandes efectos económicos de beneficio para Roma. Ingresa grandes cantidades de riqueza, de territorio, riqueza, joyas, oro, plata, tecnología, porque ya podíamos hablar de tecnología en ese momento desde el punto de vista de los metalúrgicos, ¿sí? Los que hacían las armas. Encontraron aleaciones de hierro mucho más fuertes que las que construían en Roma, y entonces esa tecnología la fueron cambiando, ¿no? Todo eso, el fuego, los aceites que se quemaban eran tan importantes en la lucha de Roma que se fueron incorporando. Por eso es que empiezan a formarse los equites, E-Q-U-I-T-E-S, equites. Los equites eran los integrantes de una clase social eminentemente capitalista, eran los que tenían el dinero. La pregunta, ¿los videos que graba en qué plataforma? Baker, usted no ha venido a clase, por Dios santo. Ya esta es la tercera clase. Yo la subo a YouTube. La página de YouTube se llama Iván Romero, página académica. Ahí está. Bueno, estos equites, que era una clase capitalista muy poderosa, llegó a tener mucho poder político dentro de Roma. Desde Grecia, Oriente, todas esas culturas se fueron incorporando a estos equites con nuevas alianzas económicas, nuevas alianzas sociales, nuevas alianzas de los territorios, en donde los patricios se empiezan a convertir en una nobleza dentro de Roma y la plebe empieza a pelear. Bueno, hay que ponerse al día, Baker. Hay que ponerse al día, porque eso de que hoy nos estemos incorporando no justifica mucho, porque imagínense que el examen sea mañana, no hay mucha cuestión. Muchas gracias, Leslie. Ahí Leslie Margarita Caballeros le está enviando el acceso a YouTube. Bueno, entonces vemos que las clases populares empiezan a generar una presión constante dentro de la cultura romana.
Y en el siglo II y en el siglo I antes de Cristo, esta figura del principado se vuelve muy importante porque desarrolló absolutamente todo la estructura de Roma con esos grandes capitales que ingresan. Y estos grandes capitales generan también golpes de Estado. Uno de los más sonados es el Principado de Augusto, más o menos en el año 27 antes de Cristo, quien es llamado por algunos investigadores del derecho romano como el emperador con una alta calificación de valores morales, políticos, religiosos y sociales que desaparecieron a través de la historia, y los retoma Augusto y los eleva al cielo. Por eso es que ahí en Roma todavía permanecen algunos monumentos a Augusto, unas estatuas muy impresionantes, cerquita del Coliseo, como a unos 150 metros, hay una calzada muy, muy bonita en Roma, y ahí está una de las grandes estatuas de Augusto. Impresionante porque todavía en el tiempo actual de estar esos monumentos ahí, otros están uy, Dios santo, ¿cómo se llama este monumento? Que es un mausoleo, ¿sí? Es un mausoleo grande que está cerquita del Vaticano, es un mausoleo redondo, donde todavía hay un espejo donde entra el sol y va alumbrando, dependiendo la época del año, muchas de las tumbas que están adentro. Ahí hay otra estatua de Augusto. Bueno, y termino la clase de hoy con el imperio. El imperio se dividió en dinastías. Dinastías quiere decir, se dan cuenta que la monarquía regresa, ¿sí? Adriano. No creo que es el mausoleo de Adriano, es ¿cómo se llama esta cosa? Ya el alemán me está visitando, no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un monumento muy, muy cerquita del Vaticano, está casi en la entrada del Vaticano. ¡Ay, Dios santo! Pues déjenme que me recuerde y se los digo. El imperio también fue denominado como el período del dominado, ¿sí? O sea, en donde se empieza con Augusto, se sigue con Diocleciano, y este imperio o estos imperios se caracterizan por ser una estructura muy fuerte desde el punto de vista político, judicial, económico y social. Y se dividió inicialmente en unión de personas, o sea que el imperio era formado por triunviratos, casi siempre de 3 o 2 personas, ¿sí? El primer triunvirato o la primera estructura se establece precisamente porque los bárbaros empiezan a invadir a toda Roma y a combatir muy fuerte de la estructura. Sí, Elvin, es un lugar muy lindo. Si tienen oportunidad, ustedes lo van a tener. Si alguno de ustedes fue a Roma, tiene mucha historia y se puede pasar uno días caminando y viendo los monumentos. Es impresionante. Pues el Coliseo ya lo están reformando, ahorita está prohibida la entrada, no solo por la pandemia, sino porque hay algunas reformas importantes. Pero hay una plaza cerca del Coliseo
que era donde se hacían las carreras de los caballos. Es impresionante el tamaño de esta plaza, que es importantísimo todo. También hay unas calzadas todavía del tiempo de Roma que han sido conservadas y protegidas, y muchas de ellas precisamente por el tiempo es que se han destruido. Hay muchos arcos del triunfo todavía, el arco del triunfo de Augusto, que todavía está parte todavía de una columna, pero ya el arco tal cual ya no existe. Solo está una pequeña columna de un lado y la otra un poquito más grande, pero ya el arco en tal ya no existe. Pero sí, ustedes tienen oportunidad de ir, es impresionante, es muy, muy bonito. Ahora ya pueden hacer hasta un recorrido virtual. Si ustedes entran ¿cómo se llama? Ciudad de Roma, pueden hacer un recorrido por los lugares históricos más antiguos de Roma. Virtualmente pueden ir con su computadora, como que estuvieran ahí, ¿no? Ahora, no es lo mismo verlo en computadora, en la Plaza del Popolo, sí, correcto. No es lo mismo verlo en la computadora que estar ahí adentro, sí. Y sobre todo en época de diciembre y noviembre, que el frío está intenso, pero fabuloso. A mí en ese tiempo creo que es el mejor, porque en verano anda todo sudado uno caminando ahí, se vuelve loco. Pero bueno, ese primer triunvirato se generó alrededor del 70 antes de Cristo, y aparece con Pompeyo, que era un caudillo del pueblo romano, y el general Craso, C-R-A-S-S. Estos reforman todo el sistema jurídico, abolen alguna constitución aristocrática y Craso sofoca una insurrección de los esclavos. Ya los esclavos estaban sublevando en este momento. Alrededor del 60 antes de Cristo todavía, en Roma está Julio César, Craso y Pompeyo. Ellos firman un pacto de formación del triunvirato, del primer triunvirato, y establecen el orden en toda Roma. Julio César se va a las Galias, que era en Grecia. Craso muere tiempo después en una expedición a lo que hoy es Irán-Irak, Asia Menor. Y Pompeyo traiciona a Julio César cuando éste regresa de las Galias. Pompeyo huye y Julio César logra recomponer el Estado y establecer el Senado, establecer Roma y establecer todos los elementos de poder de Roma. Pero ya se queda solo Julio César. Con esto termina el primer triunvirato y se genera el segundo triunvirato. El segundo triunvirato era formado por dos generales, precisamente descendientes de la cultura de César. El primero era Marco Antonio y el segundo Lépido. ¿Se recuerdan ustedes que Marco Antonio tuvo amoríos con Cleopatra, que estuvimos hablando en la clase anterior? Hay algunos libros que sostienen que tuvo descendencia, hay otros que dicen que no, que estos eran hijos solo de Cleopatra. Lo que es cierto es que Roma se vio influenciada por esta mujer en todas las decisiones, ¿sí? Bien dice el dicho que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, y eso es cierto, absolutamente cierto. En toda la historia se ha demostrado que las mujeres son el poder detrás del trono. Este segundo triunvirato de Roma genera mucha paz y mucha tranquilidad. No obstante, ya empiezan a perder territorios por las invasiones bárbaras. Lépido es asesinado y Marco Antonio es enviado a combatir a Egipto, que establece una alianza con la emperadora reina Cleopatra, reina de Egipto.
Y Cleopatra no era, su origen no era puro de Egipto, sino sus orígenes son griegos. No sé si lo sabían ustedes, pero sus orígenes eran griegos. Y es producto de la dinastía de Ptolomeo. Por lo tanto, Octavio quiere recuperar los terrenos, la potestad tribunalicia, pues no lo logra, pero es investido como príncipe de Roma, ¿sí? Y se le confiere el título de Augusto a este personaje que es importante dentro de la estructura, Octavio. Y aquí se empieza a establecer dinastías, los Augustos, los Césares, los Julio César, los Claudios, y todos empiezan a tomar nombres de los antecesores como dinastías, aunque no fueran familia, sino eran personajes que habían llegado al poder por distintos caminos. Era un gobierno autoritario, déspota, se le atribuyen muchos poderes, el poder del Senado, el poder dictatorial, el poder de las magistraturas, el poder local, el derecho de otorgar ciudadanía a extranjeros, un poder consular, un poder de cualquier naturaleza que ustedes puedan pensar. Y se empieza a crear la cultura de la autocracia. ¿Qué es la autocracia? Es la época más decadente de Roma, en donde el poder se centra en una persona. Abarca el periodo desde Diocleciano, del 284 después de Cristo, hasta el 305 después de Cristo, el reinado de Constantino. Constantino fue uno de los emperadores que más se le recuerda, porque recordemos que Constantino ya estaban los cristianos, y él ve que en la población romana más del 60% se vuelven cristianos. Entonces Constantino toma la decisión política, sin tener mucha creencia, en convertirse al cristianismo. Sin embargo, esto cambia. Esto cambia con el pasar de los años, y Constantino se convierte ya no solo formal al cristianismo, sino también desde el punto de vista humano. De hecho, en el Vaticano hay una pintura donde está Constantino muriendo, auxiliado por obispos católicos, y efectivamente el Espíritu Santo está ahí cerca. Entonces, él se convierte al cristianismo desde un punto de vista político, pero después sí lo hace desde el punto de vista humano. Este personaje Constantino no logra mucho, trata de recuperar territorios en la parte oriental de Europa, y por eso es que la ciudad oriental más bella se llama Constantinopla, toma el nombre de Constantino precisamente por eso. Sin embargo, ya era la época más decadente, y Constantinopla tiene esplendor porque en Europa oriental todavía existía mucho poder romano, que lo fue perdiendo en el centro de Europa. Luego aparece Teodosio I, que divide el imperio entre sus dos hijos y reparte lo que quedó de Roma en dos mitades. Sin embargo, el rey bárbaro Alarico toma el poder de toda Roma, y Roma empieza a desaparecer. Se empieza a crear el sistema mixto de derecho romano, en donde se empiezan a crear las famosas ordalías. No sé si alguien conoce qué es una ordalía. Ordalía es utilizar figuras religiosas para resolver problemas jurídicos.
En el Antiguo Testamento aparece una figura en donde el rey le dice a una persona y que se convierta a la religión de él, y le dice que no. Y le dice, mira, tu Dios único no sirve para nada y pues te voy a quemar. Y entonces este personaje bíblico le dice, perfecto, pero si logro subsistir, te conviertes a mi Dios único, ¿sí? A Yahvé. Bueno, al final lo meten en un fogarón y solo se ve que hay 3 ángeles rodeándolo y protegiéndolo, y sale con vida, ¿sí? O sea, esta es una historia de la Biblia. Sin embargo, en Roma se hacía lo mismo. Si encontraba a una persona y ponían el besaca, muy bien, si ponían un fogarón y lo hacían pasar, imagínense, si pasaba al otro lado, la ordalía demostraba que era inocente. Pero si se chamuscaba en medio y se quemaba todo, era que era culpable. Así era como se resolvían los asuntos. Pero esto fue en la época después de Roma, en el periodo bárbaro. Utilizaban las ordalías para resolver los conflictos jurídicos, y ahí empieza a hacerse la mezcla entre el derecho romano y el derecho bárbaro. No hay un sincretismo porque no nace nada nuevo, sino se complementan los dos y empiezan a utilizarse ese tipo de cosas. Esto termina con el poder absoluto, sin embargo son los bárbaros los que empiezan a dominar. Bueno, 5 minutos antes voy a empezar a hablar menos y a darles más carne para ir terminando un poquito antes, ¿oyeron? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, solo les aviso que ya yo creo que ya está subido la clase anterior. ¿Ok? Bueno, que tengan muy buena noche. Nos vemos el día miércoles. Nos vemos el día miércoles, ¿ok? A la misma hora, por el mismo canal. Buenas noches, licenciado. Que estén bien, ¿oyeron? Por favor, cuídense. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic, que descansen. Gracias, feliz noche, Lic. Igualmente. Feliz noche, Lic, que descanse. Igualmente, Andreita.